No hablamos de otra cosa, sino de la palabra de Dios, que la Biblia que tú tienes y mi Biblia es la misma. No hay otra, es la misma. Así es que cada que leamos la palabra, cada que abras tu Biblia, tenemos que creer que proviene del cielo. Así es que, iglesia, tenemos que creer su palabra. En Mateo 28, 18, para que reforcemos lo que estoy hablando, si me acompañan. Mateo 28, 18. Vamos a hablar conforme a la Biblia, conforme a lo que dice su palabra. No sale del hombre, no sale de lo que yo crea, no, sino lo que dice la palabra de Dios. Y dice en Mateo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde? En la tierra. Así que Jesús tiene la autoridad sobre cada uno de nosotros. Y vamos a hablar acerca en este día del bautismo en agua. Es importante. Vamos a tener una fiesta de la otra semana donde algunos han creído que Jesús es Salvador. Y por fe van a entrar al agua para cumplir con el propósito de Dios. Y quiero hablar acerca de lo que es el bautismo en agua. En Mateo 3:13, por favor, si me acompañan. Voy a apurarle para que no nos cansemos, que el calorcito está fuerte. Dice en la palabra de Dios, en Mateo 3:13, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuevamente se los voy a leer. Pero Jesús le respondió, le habló a Juan, o vamos a un poquito más arriba. Dice, entonces Jesús, es el 13, estaba yo más adelante. En el 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después se fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, iglesia, amigos que nos acompañan, la Biblia dice que el bautismo es importante para cada uno de nosotros, porque nos está dando la enseñanza. ¿Quién? Jesús. Jesús nos está enseñando que el bautismo tenemos que cumplirlo todo creyente que cree en Jesús. Cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros cometíamos, andábamos al borde de la muerte, cuando cada uno de nosotros sabíamos cómo estaba tu condición, mi condición. Pero cuando Jesús vino a nuestra vida, cuando cambia y transforma nuestra vida, empieza una nueva vida, iglesia. Empieza una nueva vida en Cristo Jesús. Jesús es el que cambia, renueva el corazón y inicia desde adentro hacia afuera el cambio, la transformación. Pero tenemos que creer en Jesús. Y Jesús le dijo: Juan, es necesario que tú me bautices. Y Juan dijo: ¿cómo te voy a bautizar? Tú siendo el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, y tú me dices que te bautices. Es necesario que tú me bautices. Así es que esto es importante para cada creyente, iglesia. Es importante para cada uno de nosotros, porque la Biblia nos pone Jesús el ejemplo de bautizarnos.
bajar a las aguas. ¿Y por qué Jesús fue con Juan? Siendo el Dios, ¿por qué Jesús fue con Juan a que lo fuera bautizado? Porque dijo Jesús, Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús fue bautizado. Eso está hablando que es obediencia a Dios, el bautismo. El bautismo en agua damos por hecho y entendemos que nosotros nos bautizamos. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Jesús. No para que podamos ser una persona más santa, no porque te vas a bautizar y ya te sientes más santo, no, sino es una obediencia a Dios. Así que cada uno de nosotros, los que hemos sido o hemos reconocido a Jesús y no hemos sido bautizados, estamos en desobediencia a Jesús. Estamos en desobediencia porque Jesús nos dio el ejemplo. Jesús fue y bajó a las aguas. ¿Y qué dice? Que Dios aprobó lo que Jesús hizo. Al final dice que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado, en él hallo complacencia. Así que si nosotros también bajamos a las aguas, Dios se va a agradar de cada uno de nosotros. Es importante en cada uno de la iglesia bautizarnos. A lo mejor dirás, ya tengo años y no quiero aceptar o no quiero bautizarme. A lo mejor más después estamos desobedeciendo a Dios. La palabra de Dios es viva. Así que si no te has bautizado o no has pensado bautizarte, es necesario que tengas que cambiar ese rumbo. Tenemos que obedecer a Dios. El segundo punto dice, Jesús viene a identificarse como el hombre pecador. Él nunca pecó, Él era perfecto, Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, pero era la voluntad del Padre que Él caminase en medio de nosotros. La Biblia, su propósito de Jesús era venir al mundo, identificarse como nosotros, congregantes. A veces pensamos, no es que Jesús era Dios y por eso no pecó. No, también tenía esa hambre, tenía sueño, tenía frío, tenía cansancio, tenía necesidades. Jesús a veces lo vemos muy así como el Dios poderoso, pero cuando vino a esta tierra fue un hombre como tú y yo, con frío, con sueño, cansancio, que le dolía cuando las personas no querían acercarse a Dios, que cuando dice, el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús estaba en medio de la humanidad, pero no querían aceptar a Jesús, no habían aceptado a Jesús, no lo reconocían, iglesia. Y Él le dolió, Él se cansó. Como tú y yo a veces estamos cansados de la vida, como tú y yo podemos estar cansados de lo que vivimos día a día, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús vino a cambiar tu vida. Jesús viene a cambiar y a renovar lo que ya está perdido, los sueños que ya están. A lo mejor dices, ya no hay la oportunidad, pero Jesús da una nueva vida, iglesia, amigos, los que nos acompañan. Jesús es la única razón. Jesús te ama. Y dice la Biblia que con amor eterno nos ha amado. Por lo tanto, su misericordia está en cada uno de nosotros. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado, sino que nosotros, el ser humano, nos hemos alejado de Dios. Dice en Romanos que todos se han alejado de Dios, todos se han apartado de Dios y nadie quiere hacer la voluntad. Por eso estamos en este lugar, porque queremos un cambio, porque necesitamos de Dios, no una religión, porque en la religión vas a salir decepcionado.
La religión te va a decepcionar o a lo mejor ni vas a cumplir con lo que te dicen. Esos ritos que te dicen, haz esto, haz el otro, habla esto. Es más, vas a decir, no puedo hacerlo. Y vamos a salir decepcionados de la religión. Pero cuando es una convicción de Dios en nuestras vidas, una relación con Dios, empieza una nueva vida en cada uno de nosotros. Empieza un cambio en nosotros, iglesia. Y Jesús fue la imagen que nosotros podemos seguir a Jesús. Él es el que tenemos que seguir. Por eso venimos a este lugar. No porque somos santos, no porque vivimos en santidad. No, tenemos errores, sí tenemos errores. Pecamos constantemente, sí. Pero con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Con Jesucristo. Es el único que te puede cambiar. Es el único que te puede renovar. Es Jesús. Nadie más. Y a lo mejor dices, ¿por qué no tengo imágenes? No, porque Jesús vive dentro de nosotros. Cuando Nicodemo fue a escondidas a ver a Jesús, él fue de noche y llegó y dijo, hey, yo reconocemos que tú vienes de parte de Dios. Quería decirle, lo quería alabar. Pero Jesús le dijo, hey, Nicodemo, con autoridad, es necesario que nazcas. Nicodemo era un hombre que era un maestro que no hacía daño a nadie, que a lo mejor cumplía con sus ritos, a lo mejor cumplía con lo que decía la iglesia. A lo mejor daba su diezmo, su limosna, a lo mejor cumplía con todos los requisitos que a veces nos pone la iglesia. Pero Jesús fue más allá, fue a ver el corazón de Nicodemo. Y vio el corazón de Nicodemo que estaba tan mal, tan alejado de Dios, que a lo mejor aparentamos, ¿sí o no? A veces aparentamos ser santos, aparentamos en el camino, en la calle, que somos verdaderos seguidores de Jesús. Pero dentro de casa, cuando tú estás solo, cuando nadie te ve, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? Pero salimos a la calle y queremos aparentar lo que no somos, iglesia. Porque no ha nacido o no hemos nacido nuevamente en Jesús. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de agua y de espíritu. Jesús le dio directamente al corazón porque le preocupaba su espíritu. Le preocupaba que se iba a ir al infierno, porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están alejados ¿de dónde? De la presencia de Dios. Por cuanto todos, el mundo, dice, no hay justo en esta tierra que haga lo bueno. Pero Jesús vio el corazón de Nicodemo, así como Jesús ve tu corazón. Es cuando Jesús ve tu corazón y te dice, es necesario que nazcas de nuevo, de agua y de espíritu. Y Nicodemo, renegando, ¿verdad? ¿Y cómo voy a nacer? ¿Que es necesario que me meta de nuevo al vientre de mi madre? ¿Es necesario que nazca de nuevo para que pueda yo nacer y si cambie mi vida? No, es necesario que nazcas de nuevo de agua y de espíritu. Así que ¿qué? Tenemos que bautizarnos y tenemos que haber un cambio en nuestras vidas, iglesia. Y el segundo punto, el tercer punto era, dice la Biblia, que porque era simbólico de lo que sucedería en Cristo Jesús, moriría por nuestros pecados y después sepultado y luego resucitaría para que el Padre aprobara en Jesús. Jesús vino y nos enseñó que iba a ser muerto, iba a resucitar. Es que tenemos que estar alegres,
Porque lo que Jesús hizo es lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad. Vamos a vivir en la eternidad con Cristo Jesús. Pero no todos pueden ir a la eternidad, sino los que tengan un cambio, los que puedan aceptar a Jesús en su corazón. Podemos ser transformados y cambiados, y la eternidad nos espera en los cielos. En Mateo 28, y Jesús le dijo a sus discípulos con autoridad, iglesia, como tú y yo, esta palabra no solamente es para los discípulos, sino es para cada uno de nosotros, los que seguimos, los que queremos obedecer a Jesús. Y en Mateo 28, 19, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice la Biblia, no digo yo, dice la Biblia, por tanto, id y haced, ¿qué? Discípulos. Así que tú y yo tenemos que ir a hablarle de la palabra de Dios, que Jesús es la solución. Tenemos que obedecer su palabra, es obediencia. Así es que cuando llegaste por primera vez a este lugar y cuando te dijeron, oye, necesitas de Jesús, es porque te ama la persona, es porque se preocupa por tu vida. Así que cuando llegamos, es que porque nos acercamos, algunos nos hemos acercado porque alguien nos ha invitado. Así que también nosotros tenemos que dar gracias, predicar la palabra de Dios. Lo que hemos recibido de gracia, también tenemos que darlo, lo que Dios nos ha dado. Predicar la palabra, no religión, sino la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. ¿Qué les vamos a enseñar? El bautismo, la palabra de Dios, la enseñanza. Porque a veces muchas iglesias trastornan o cambian mucho lo que dice la palabra de Dios. ¿Es importante el bautismo? Es muy importante. Y a veces hay iglesias que no lo quieren hacer ya. Hay iglesias que quieren cambiar su prototipo, quieren hacer diferente, pero tenemos que seguir la palabra de Dios. Muchos dicen, no, tienes que primero entrar a un, no recuerdo cómo algunos he oído, a un encuentro, y después ya te bautizas. No. O no dice la Biblia. O dicen, mira, si te bautizas vas a cambiar de nombre. Hay muchas cositas que a veces queremos aumentarle a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando Felipe estaba predicando y un ángel le dijo, hey Felipe, necesitas ir a predicarle. ¿A quién era el que fue a predicar? Si alguien me puede ayudar, se me fue el avión. Y iba en la carretera, no en la calle. Perdón. Etiopía. Cuando Felipe fue y dijo al ángel, ve a predicar a ese etíope que va ahí en carretera, va leyendo la Biblia pero no entiende nada, y Felipe obedeció, como tú y yo tenemos que obedecer la palabra. Y dice que fue y dijo, se subió a la carreta y dijo, oye, ¿entiendes lo que lees? No entiendo nada. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Es que tenemos una responsabilidad, iglesia, explicar, hablarles de Jesús. Nadie no me explica. Bueno, Felipe fue y le empezó a hablar de la palabra de Dios. Y cuando acabó de hablar, dijo etíope, ¿y quién impide que me bautice? No, pues nadie. Ahí está el lago, vámonos. Y dice que se bautizó.
Es que no hay nada, no tenemos que hacer nada, solamente aceptar a Jesús, reconocer que Él es nuestro Salvador y después ¿qué? Bajar a las aguas. ¿Sí están conmigo, iglesia? Así es que el bautismo es muy importante para los que creemos en Jesús. Es fundamental en nuestras vidas, es obedecer la palabra de Dios. Y el bautismo viene después de ¿qué? De nuestra salvación, después de nuestra regeneración, después de nuestra justificación. Así es que Jesús no dijo bautízate y serás salvo. No, primero tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Salvador, reconocer que Jesús es nuestro Salvador, aceptarlo en nuestro corazón, y después empieza un cambio y podemos bautizarnos, bajar a las aguas del bautismo. En Efesios 2:8 todos nos vamos con la Biblia para no inventar. No se me duerman, yo sé que el calor está bien fuerte, pero voy a apurarle. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ello. Si alguien me puede apoyar también con la familia nueva para que puedan también mostrarle con la Biblia, también apóyeme por favor. Dice en Efesios 2:8-9, porque por 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Así que no porque me voy a bautizar ya voy a ser salvo. ¿Es obediencia? Sí es obediencia, pero no porque voy a bautizarme ya voy a ser salvo, no, sino en Cristo Jesús somos salvos. ¿Y por obediencia qué? Bajamos a las aguas, por obediencia, por hacer lo que Jesús hizo. ¿El bautismo para quién es? ¿Para todos? Para los que creemos en Jesús. Y tú me dirás, es que yo fui bautizado de pequeño. Me bautizaron de pequeño, ok. Y realmente los padres cuando los bautizan de pequeños es porque se preocupan a dónde si mueren pequeños, ¿dónde van a estar? Y es razonable porque cada padre que bautiza a sus hijos pequeñitos es porque se preocupan por la eternidad de los hijos. Pero dice la Biblia que los niños son de Cristo, o sea, la Biblia. Y si los niños son de Cristo, cuando mueren, se van directamente ¿a dónde? Al cielo, porque dice la Biblia que los niños son de Cristo. Así es que si tú fuiste bautizado de pequeño, tienes que reconocer a Jesús primero, porque cuando fueron bautizados de pequeños, no fue voluntad del pequeño, sino ¿por quién? Por los papás. Pero ahorita que ya tienes uso de razón, los pequeños, hasta que ya tienen uso de razón, ya pueden decir, sí, hoy me quiero bautizar. Porque los pequeños, si se dan cuenta, no tienen malicia, no pecan. Es más, le pegas y luego te abrazan, ¿verdad? Cuando son pequeños. Pero cuando ya uno que ya tiene uso de razón, cuando ve una moneda, ¿qué dice? Hey, aunque tú sabes que es malo, pero ¿qué dices? Para mi chicle, ¿verdad? Aunque es de papá y mamá, eso yo lo hacía, yo me acuerdo. Creo que nadie, ¿verdad? Son santos ustedes. Pero yo sí, pequeñito agarraba yo el dinero de mi mamá y 5 pesos. ¿Sí? Órale, ¿y dónde está el dinero? Desapareció, quién sabe. Y me llevaba yo mi dinero. Y era yo pequeño, y los papás no nos enseñan a robar. Los papás no nos dan esos principios, sino nos dan ¿qué? Principios buenos. Pero cuando empezamos a tener uso de razón, empezamos a ¿qué? A pecar. Por eso nosotros cuando nos vamos a bautizar es porque reconocemos que hemos pecado. Reconocemos que necesitamos de Dios. Por eso tenemos que aceptar a Jesús, familia. Seguir a Jesús. Y hay 6 puntos, 6 razones para ser bautizados. 1,
Es un mandato de Jesucristo en Mateo 28, 19. ¿Sí van conmigo, iglesia? O ya los enredé, o ya me enredé yo mismo. Ya, ¿verdad? Mateo 28, 19. El primer punto, es un mandato de Jesús, es una ordenanza de Jesús. Y dice en Mateo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchos también ponen el ejemplo de cuando Jesús estaba en la cruz y dice que estaba el malhechor y le dijo el malhechor: oye, acuérdate de mí cuando estés en los cielos. Y Jesús le dijo: de cierto, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Y muchos toman ese papel. Dicen: no, pues no es necesario bautizarme, pues se fue el malhechor. Bueno, en su condición no pudo ser bautizado, pero por obediencia, yo creo que si se hubiera salvado de la cruz, yo creo que cumpliría con el mandamiento al pie de la letra. Pero estaba en su condición, estaba crucificado juntamente con Jesús, entonces no pudo hacer nada. Es más, creo que hasta horas le faltaba para morir. Por eso muchos le ponen poco interés al bautismo. Muchos no quieren ni bautizarse, pero es un mandato y tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque si no, estamos ¿en qué? En desobediencia. Hay personas que están enfermas, bueno, ok, pero si ellas dicen: me quiero bautizarme en agua, es mejor. Pero si dicen que en cama, bueno, se llama se esparce el agua en la cabeza. Pero lo correcto es en un lugar, río, alberca, pero que sea el significado. ¿Y cuál es el significado del bautismo? Cuando nosotros somos bautizados y vamos dentro del agua, el ejemplo es morir para Cristo, morir al viejo hombre, lo que antes éramos. Y cuando sumergimos y cuando se levantan las personas, son nuevas criaturas. Y eso es real. Cuando nosotros cuando vivíamos en el viejo hombre, cuando antes lo que éramos, antes de aceptar a Jesús, éramos canijos, ¿verdad? Luego me platico con personas: no, es que yo era bien canijo y era yo esto y esto, y realmente así éramos. Pero cuando tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, somos transformados y cambiados. Y cuando nosotros bajamos al agua, estamos dando la espalda al mundo y seguimos a Jesús. Ese es el significado del bautismo, que damos la espalda al mundo, morimos con Cristo y resucitamos. Y en la eternidad también va a ser eso es lo que nos va a enseñar, o lo que Jesús vino a enseñarnos, lo que va a pasar en la eternidad con cada uno de nosotros. Que dice la Biblia que cuando suene la gran trompeta, los muertos en Cristo, no son todo el mundo, escuchen bien, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que estamos de pie, los que no hemos muerto. Así que es importante seguir a Jesús. Jesús, no religión, es Jesús. Así es que tenemos que darle la gloria a Dios, porque en su infinito amor mandó a su Hijo. Y mira, ahorita pasó Semana Santa y todos nos recordamos, nos recordamos de lo que Jesús pasó en esta tierra. Pero después de que recordamos ese día, hasta nos vamos el golpe de pecho, ¿verdad? Y sí, y te frustras, y sí, Señor, sufres mucho. Pero después de ese día, ¿qué pasa? Volvemos a ser iguales o peores. Seamos sinceros.
Pero cuando conocemos a Jesús tiene que haber una convicción en nuestras vidas, y es una relación que tenemos que vivir día a día con Jesús. No solamente cada año que recordamos el nacimiento de Jesús, todo el año tienes para echar la ventana, o como dice, la casa a la ventana, a disfrutar y hacer tanta cosa. Y ya mero cuando viene el nacimiento de Jesús y lo recordamos, ahí es donde ya queremos cambiar. Acaba ese día y ya regresamos al viejo hombre, ¿sí o no? Pero por eso tenemos que reconocer a Jesús y empezar a ver un cambio en nuestras vidas, a esforzarnos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Es una lucha día a día, iglesia. No es fácil seguir los pasos de Jesús. No es fácil caminar, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, y aquí todas son nuevas en Cristo Jesús, iglesia. ¿Podemos darle un aplauso a Jesús? Él es el único que cambia, iglesia. Es el único que renueva en nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, y aquí todas son nuevas. Así es que todos tenemos que tener un cambio de vida. Segundo punto es una confesión pública de nuestra fe. Pablo le dijo a Timoteo: no te avergüences. En Marcos 8:38, me voy a apurar. Marcos, es más, si tienen sueño, se pueden poner de pie también para que se les vaya el sueño. Es importante esto, iglesia. Marcos 8:38. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? Dice: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Así que si tú ocultas tu testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida, eres un cobarde. Si ocultamos lo que Jesús ha cambiado en nuestra vida, lo que antes éramos, lo que Jesús ha hecho y cambió nuestra eternidad, y lo ocultamos y nos avergonzamos de que como seguimos a Jesús. He escuchado muchos que aún dicen: prefiero verte borracho, prefiero verte así, a que sigas a Jesús. O luego nos dicen aleluya. Hey, es Jesús. Y muchos nos da pena hablar de Jesús. Nos da pena nuestra relación con Dios. Por eso no testificamos la palabra de Dios. Nos avergonzamos, nos da pena. ¿Qué dirán si dicen que yo ya sigo a Jesús? Pero cuando uno está borracho, cuando uno vive la vida bien nice, hey, vientos, bien, ahí vas bien. Pero cuando sigues a Jesús, fanático, estás loco. Cambia. Y nos avergonzamos de decir que Jesús ha cambiado nuestra vida. Pero dice la Biblia: porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación, en este mundo adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que si te avergüenzas del Evangelio, si te avergüenzas de lo que Jesús ha hecho en tu vida, si te avergüenzas de lo que Jesús cambió tu eternidad, Jesús se avergonzará de nosotros. Por eso tenemos que testificar de Jesús. No te avergüences. Dice que el Evangelio, ¿qué? Es poder de Dios. Lo que creemos es poder de Dios. Es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando aceptamos a Jesús, viene el Espíritu Santo a nuestras vidas y tiene un cambio, y el Espíritu Santo entra a nosotros. Es poder de Dios. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué nos avergonzamos? Tenemos que testificar. Tenemos que hablar de la palabra de Dios. No estás hablando de religión, no estás hablando de Mahoma, no estás hablando de Buda.
porque ellos murieron y no resucitaron, sino que Jesús dice que aún si van a Israel encuentran la tumba de Jesús y ha resucitado. Ya no está en la tumba, es más, ya no está en la cruz sufriendo con una corona de espinas, con sangre, ya no está. Y a lo mejor dirás, ¿por qué no tienen nada? No, porque Jesús ya vive en nosotros. Cuando Jesús resucitó y dice que ascendió a los cielos, ¿y qué dijo? Le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya a los cielos, porque voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con nosotros. Por eso no tenemos aquí nada, con todo respeto, porque hacemos la voluntad de Dios. La palabra de Dios, tu Biblia y mi Biblia es la misma. Por eso hacemos su voluntad. Jesús vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, en nosotros. En Gálatas 2:20, si me acompañan, dice ese texto. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Y qué dice? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que antes vivíamos, lo que antes creíamos, dice la Biblia, lo que vivíamos en la carne, lo que nuestros padres nos habían enseñado, lo que los abuelos nos habían dicho de Dios, ahora ya no lo vimos conforme a la carne, con la enseñanza que nos enseñaron nuestros padres, sino ahora lo vivimos, ¿qué? Por fe. Lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y no lo vimos, no estuvimos cuando Jesús estuvo en esta tierra, pero por fe creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Él vino a nacer en esta tierra. Por fe yo creo que fue crucificado, murió, pero resucitó al tercer día. Es por fe. Por eso la palabra de Dios dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es algo lo que Jesús hizo por nosotros, el cual me amó. O sea, dice la Biblia que con amor eterno nos amó. Antes que se fundaran los cielos y la tierra, había un propósito para cada uno de nosotros. Hay un propósito en nuestras vidas. Así que no fue solamente casualidad que hayamos nacido, no fue casualidad que solamente fueron planes de papá y mamá, no, sino que ya había un propósito en la eternidad. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Hay un plan para tu vida. Así que el propósito de Dios es que lo conozcamos, que vivamos la palabra de Dios, que caminemos como Jesús, que veamos con los ojos que Jesús vio a los demás, a los que estaban caídos. Y convivía con pecadores como tú y yo. Jesús vino por los pecadores, por ti y por mí vino. Por eso cuando venimos a cantar y darle la gloria a Dios, es por gratitud. Cuando cantamos y decimos: Señor, es para ti la gloria. No es un ritual, sino que nos unimos como congregación para adorar a Dios. A lo mejor nunca lo habías hecho, pero es para adorar a Dios, es para exaltar su nombre. Es Dios, el Cristo. Así que por eso adoramos a Dios por gratitud, porque dice aquí: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues por la fe, por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que, iglesia, Cristo murió por nosotros. Ok, el tercer punto, ¿a qué horas son? Si me pueden ayudar. Ya es tarde.
El tercer punto es una representación de lo que sucede, una nueva vida. Damos la vuelta al mundo y morir al mundo es una representación, familia, de lo que sucede, una nueva vida. Cuando Jesús vino y cuando somos sumergidos en agua y nos levantamos, ya somos una nueva vida. Por eso es una representación de lo que Dios hizo por nosotros. Por eso es importante el bautismo. Por eso es importante lo que Dios plasmó en la palabra de Dios. El bautismo nos da una oportunidad, el bautismo nos da la oportunidad de demostrar públicamente lo que Jesús hizo en nosotros. Es una oportunidad, testificar que Jesús cambió nuestra vida, testificar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, lo que nuestra eternidad estaba a punto de la separación de Dios, pero por conocer a Jesús tenemos una nueva vida, iglesia. Es testificar a Jesús. Nos da la oportunidad de que todos vean que le hemos dado la espalda al mundo y ahora somos hijos de Dios. ¿Sabes? El bautismo, el tercer. El bautismo dice: yo creo en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. El bautismo. Cuando vamos a bautizarnos, tenemos que creer que en la muerte, en la resurrección de Cristo. O sea, es importante. Y creemos en la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Y creo también que yo experimentaré una resurrección física. Entonces, cuando nosotros bajamos en agua es porque creemos que Jesús vino y lo mataron, fue enterrado, pero resucitó al tercer día y ahora está en la diestra del Padre. Por eso tenemos que actuar lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo dice nadie. Y dirás: es que la Biblia lo hizo el hombre. Sí, pero dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Salmos lo escribió David, fue guiado por el Espíritu Santo. Por eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios es un manual. La Biblia es un manual para poder conocer a Dios. Si yo te digo ahorita: ¿conoces a Dios? Y dirás: sí, yo lo conozco, está allá. Ajá. ¿Lees la palabra de Dios? No lo conocemos. Hemos escuchado, pero no hemos tenido una relación con Dios. Es como quien ha ido a la Torre Eiffel. La conocemos, ¿por qué? Por televisión. La conocemos porque hay imágenes y bien padre y soñamos, pero nunca hemos ido a ver la Torre Eiffel. Por eso creemos y sabemos que existe la Torre Eiffel, pero no es igual a ir y verla y tocarla, ¿verdad? Así es la vida en Cristo Jesús. No conocemos a Dios, pero su palabra tenemos la fe y la convicción de quién es el Hijo de Dios, Jesucristo. Así que, iglesia, Jesús ha cambiado nuestra vida, ha transformado nuestra vida. Y los que a lo mejor nunca has tenido la experiencia, te invito a que conozcan a Jesús. No una religión, sino a Jesús. Jesús que has escuchado, a lo mejor los abuelos, los padres nos han contado de Jesús, pero Jesús quiere tener una relación contigo. Jesús quiere caminar contigo. Jesús es real. Dice que las cosas, va a pasar cielo y tierra, pero su palabra nunca pasará. Jesús es real. Jesús vive y vive para siempre, por toda la eternidad. Jesús es real. ¿Y qué nos queda? Conocer a Jesús. En Juan 3:16, para finalizar, todos no lo sabemos, todos no lo sabemos, o hemos escuchado, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo
o sea que nos amó a cada uno de nosotros, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es religión. La palabra de Dios no es que creas en una religión. Si te das cuenta, hay miles de religiones en el mundo. Hay miles de religiones. Y cuando Jesús caminó en esta tierra, no habló de una religión. No digo, mira, aquí vas a ir y te vas a presentar en esta sinagoga, X se llama, y aquí vas a encontrar la salvación. Nunca habló de iglesias, sino que habló que el que cree en Jesús será salvo. El que crea en Jesús. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Quién? Jesús. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en Jesús. El que cree en Jesús. Es que todos nosotros creemos en Jesús. Todos queremos caminar como Jesús quiere que caminemos. Y todos hemos pasado por circunstancias muy difíciles en este tiempo, desde antes del COVID. Temor a morir, miedo que iba a pasar en el futuro. Y aún a veces estamos con esa duda, ¿qué va a pasar mañana? Pero en Cristo Jesús, te lo garantizo, en Cristo Jesús es la solución. Jesús te ama. Jesús derramó toda su sangre por amor a cada uno de nosotros. La expresión de amor de Dios hacia la humanidad fue que Jesús subió a la cruz. Es la expresión que dice, te tocaba morir en la cruz. A ti te tocaba. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos hemos pecado. ¿Y cuál es la separación de Dios? Pero por el amor de Dios, su infinito amor, mandó a su Hijo Jesús por rescate a cada uno de nosotros. Y lo que te tocaba morir, porque dice que la paga del pecado es muerte. Tu paga y mi paga es morir. Pero Jesús tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Jesús dijo, hey, Ascensión, tú no vas a morir, yo voy a morir por ti. Imagínense lo que hizo Jesús. Nosotros íbamos a morir en la cruz. Nosotros nos tocaba sufrir en la cruz. Nos tocaba esos azotes. Dice la Biblia que fue desfigurado el rostro de Jesús, que fue golpeado con palos. ¿Por qué? Porque el pecado fue depositado en Jesús. No conoció pecado, pero sí hizo pecado por amor a cada uno de nosotros. Y nos tocaba morir en la cruz. Te tocaba morir en la cruz. Pero por el amor de Dios, su infinito amor y misericordia, estamos en este día escuchando lo que Dios quiere para tu vida, escuchando lo que quiere. Y dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno nos ha amado. Por eso estamos de pie. No porque pudimos librar el COVID, porque tenemos el anticuerpos, porque nos tocó el mejor doctor, porque no, es por la misericordia de Dios. Es porque hay un plan y un propósito. Y ese plan y ese propósito era que vinieras en este día para conocer quién es Dios, quién es Jesús. Es el propósito, y caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí, iglesia, están conmigo? Vamos a ponernos de pie.